Y realmente el impacto que la sequía puede tener en los sistemas naturales pueden ser, principalmente me vienen a la mente 4. Uno de ellos, el que se ha mencionado, el avance de la desertificación. Cuando llueve menos, los ecosistemas tienen una tendencia a secarse más y, digamos, se puede perder cobertura vegetal, se puede ir perdiendo suelo y al final eso es un avance de las zonas áridas, eventualmente incluso de un posible desierto, aunque todavía nos quedan lejos. El segundo impacto que podemos encontrar de la sequía en los sistemas naturales es una disminución de la productividad. La productividad de los vegetales está directamente limitada por agua en nuestros ecosistemas. Cuanto más agua, más producción y viceversa. La sequía la limita mucho. Otro impacto importante que se ha mencionado, aunque sea un poco de pasada, es el riesgo de incendios. Cuando las sequías son largas y muy intensas, se acumula más material seco en los montes y en los bosques y el riesgo de incendios aumenta. También el grado, la intensidad de estos incendios puede ser mayor, la catástrofe puede ser de mayor escala. Y no solamente en verano, que es cuando es más habitual. Exacto, se extiende el periodo. Pueden empezar a ser ya habituales en épocas, a lo mejor en marzo, abril, meses que normalmente estaban libres de riesgo de incendios. La sequía, al extenderse en duración, puede hacer que meses que normalmente uno estaba tranquilo puedan también tener riesgo de incendios. Hace unos días en Cantabria tuvieron varias decenas de incendios forestales. Estamos a principios de año. Exacto. Esto es una de las cosas, digamos, que preocupa un poco, los cambios en el patrón. No solo que llueva menos, sino que hay momentos del año donde normalmente llueve o nieva en las montañas y ahora no estamos encontrando esto, ¿no? Y esto genera heladas fuera de tiempo, sequías fuera de tiempo, nieve que no está cuando hace falta. Y estos cambios los sistemas naturales los reflejan mucho. Algunas de estas imágenes que se pueden ver desde satélite lo reflejan. Y finalmente quería anotar otro efecto más, porque uno dice, bueno, la sequía, ¿en qué más cosas impacta? Pues, por ejemplo, en todas las zonas costeras se salinizan los acuíferos. Muchos de los pozos, algunos de ellos no legales, pero en cualquier caso todos los pozos y digamos, sistemas de extracción del agua dulce en zonas costeras se ven amenazados por el avance de la introgresión del agua marina a medida que hay menos agua dulce, ¿no? Y esto es un problema en muchos sitios, incluso el agua de consumo doméstico depende de estos pozos y la salinización tiene un impacto directo, muy negativo, ¿no? Pero este avance del desierto en España, ¿hasta dónde llegará? ¿Se va a convertir España en un desierto? No, esto es una forma gráfica de representar. Es muy improbable que tengamos el desierto a la vuelta de la esquina. Lo que sí es que podemos tener imágenes que recuerdan a un desierto. Y cuando uno hace una travesía por algunas zonas de la meseta, tiene imágenes que recuerdan a un desierto. Ecológicamente no es un desierto, pero digamos que se ha perdido ese suelo fértil ya, se ha perdido muchas de las funciones del ecosistema y la imagen es de un desierto. Estas formas que recuerdan a un desierto, que tienen unos grandes niveles de erosión, sí que van avanzando. Ya hay constatación de muchas hectáreas que tradicionalmente tenían a lo mejor un monte bajo, un sistema, digamos, vegetal austero. Ahora mismo han perdido esa cubierta vegetal y están transformándose gradualmente en cosas que nos recuerdan a un desierto, aunque todavía no lo son. ¿Y esto se puede erradicar o ya no hay vuelta atrás? Hay algunos umbrales difíciles de dar vuelta atrás. Lo ideal es que intentemos no cruzar esos umbrales. Pero uno de los umbrales clásicos es la pérdida de suelo. Si se pierde una determinada cantidad de suelo fértil sobre el que se asienta el ecosistema, esto es bastante irreversible. Podemos ir con nuestros camiones y echar tierra, y de hecho esto se hacía en la cuenca mediterránea desde tiempos históricos, ¿no? Después de cada lluvia de estas torrenciales de la gota fría, se iba con los capazos y se ponía a mano la tierra arriba de las bancadas para volver a mantener la vid o el almendro que allí crecía. O sea que no es algo tan descabellado volver a llevar la tierra. Pero claro, a escala de paisaje, a escala de muchos millones de hectáreas, esto no es viable y hay que intentar no rebasar ese umbral de pérdida de suelo que es un poco irreversible. Hablamos también de los cultivos. ¿Secano o regadío? ¿Cuál es el mejor ante una situación de sequía como la que estamos viviendo? Bueno, lo del mejor es una cuestión relativa. ¿O el más apropiado? Claro, depende de para quién y con qué criterio. En los cultivos de regadío que se han extendido mucho son muy productivos y a veces en pequeño espacio se consigue una gran recompensa económica. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Yo personalmente lo que mejor entiendo es el aspecto más de sistemas naturales y de productividad vegetal y sostenibilidad de los recursos hídricos. Desde ese punto de vista, los regadíos no son muy sostenibles y de alguna manera en muchos lugares no es lo más recomendable. Pero no podemos perder de vista que el campo en muchos casos está al servicio también socioeconómico y la rentabilidad de algunos cultivos de regadío pues podría compensar que no sean sostenibles. Supongo que estarás de acuerdo conmigo en que la sequía aquí en España no es algo nuevo, es algo ya que viene ya indudablemente. De lejos. Vivimos en un país árido y los medios de comunicación hace años que hablamos de la falta de agua y también de sus consecuencias, quizá más de lo que recordamos. Los efectos de la pertinaz sequía se han dejado sentir desfavorablemente no solo en el campo, sino de una manera muy particular y directa
en la industria de producción de energía hidroeléctrica. En los altos del Alberche queda patente la gravedad de la sequía. Ha quedado al descubierto el antiguo puente romano, que siempre había estado cubierto por las aguas en una altura de 50 metros. Este es un campo de secano. ¿Qué tenía usted previsto sembrar aquí? Cebada. ¿No ha podido hacerlo? ¿Por qué? Pues no lo puede hacer porque no llueve, ni hay agua de fuentes, ni caudales de agua de ríos para poderla regar, para poder regar la tierra y sembrar la cebada. Es totalmente imposible. ¿En qué situación está la tierra? La tierra está seca completamente, seca completamente. Es que esto no se ve, esto no... Está la tierra seca completamente. Esta semana hay en España 405 poblaciones en alerta roja frente a las 423 de la semana pasada. Contando las poblaciones en alerta verde y azul, en total hay en España 660 poblaciones afectadas en algún grado por la sequía. La situación sigue siendo grave, ha manifestado el gobernador civil de Madrid, por lo que hay que seguir ahorrando agua. Ni con rogativas llueve ya en Andalucía. A ver si andando se consigue algo. Les queda un largo y seco camino hasta Sevilla. Por intentarlo, que no quede. Dicen que se necesitaría 1 billón de pesetas para aliviar los efectos de esta tremenda sequía. De momento, muchas cosechas ya se han perdido, otras ni siquiera se han podido sembrar. La mitad sur de España se muere de sed y los agricultores son los primeros en notarlo. Estamos hablando con Fernando Valladares, que es investigador del CSIC. Fernando. Sí, para muestrar un botón. Las imágenes nos recuerdan cómo realmente esta pertinaz sequía es endémica y la tenemos de toda la vida, ¿no? Hay novedades, no obstante. Esta sequía es algo más seca de lo que era antes. Hay una tendencia general en nuestra región a que el clima se va haciendo más árido, pero realmente lo que está cambiando más es la España. La España de ahora no es la España de los años 50 o 60 que veíamos en esas imágenes, y esto se revela en el uso del agua, ¿no? En ese binomio de qué es lo que llueve y lo que gastamos, pues lo que gastamos está cambiando mucho. Somos más gente, pero también per cápita consumimos más agua. El ocio, que en la España de los años 40 era casi impensable, ahora es un sumidero de agua muy importante, ¿no? Las piscinas, los campos de golf, los polémicos campos de golf. Los polémicos campos de golf, sí, sería mucho más sostenible la petanca, si nos diera por jugar a ella, ¿no? Realmente hay unos usos nuevos del agua y en una intensidad y a una escala que eso quizá nos diferencia de esas imágenes que veíamos de la España histórica de hace algunas décadas, ¿no? Difícilmente vamos a cambiar tanto el ocio al que estamos acostumbrados, los hábitos, también la higiene ahora no es la misma de hace unos años, pero entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución, en primer lugar, pasa como por programas como este, valorar el recurso hídrico, saber que es un recurso escaso. Uno de los problemas que muchas veces se ha dicho es que el agua cuesta poco, y entonces la usamos, la mal usamos, y hay poca cultura del agua en España, ¿no? Eso no es baladí, esto repercutiría en muchas cosas. No solo que el consumo doméstico particular lo limitemos, sino que además tendremos más conciencia y de alguna manera actividades más colectivas que pueden suponer realmente un gasto grande de agua, pues veríamos si no hay alternativas. Sabemos que se pierde mucho agua en las conducciones y en los almacenamientos, pues pondríamos quizá más énfasis en que eso se revise periódicamente. Estos mismos usos recreativos, pues podemos encontrar usos que quizás sean algo menos consumidores de agua. No digo que tengamos menos ocio, pero sí que nuestro ocio lo podemos destinar, sobre todo en algunas zonas del sur de la península, donde el agua es realmente muy valiosa, pues que intentemos identificar actividades de ocio que consumen menos agua. Racionalizar. Exacto. Y reutilizar. La reutilización del agua es parte de una cultura que en España está poco desarrollada. Luego hablaremos de las medidas contra la sequía, entre ellas la reutilización del agua. Quería preguntarte también por la contaminación. ¿Hay un aumento de la contaminación atmosférica? ¿Influye en algún caso? Bueno, realmente el agua española podemos decir que es un agua domesticada y contaminada. Por desgracia, la mayoría de los ríos están domesticados en el sentido de que sus cauces no son naturales. Me sorprendió el otro día constatar una estadística que España es el 4º país del mundo en número de grandes presas, y España no es un país grande. Somos el 4º, tenemos más de 1.200 grandes presas. Casi todos nuestros ríos están domesticados. Eso por un lado, pero es que además más de 1/3 del cauce de estos ríos está contaminado ya, severamente contaminado. Es decir, tenemos unos ríos muy artificiales y muy contaminados. Esto indudablemente repercute en la calidad directa del agua. Aunque lleven agua, mucha de esa agua no la podremos usar para determinadas cosas, y esto es algo, pues en fin, que hay que ser conscientes en primer lugar e intentar poner de alguna manera medidas, ¿no? Bueno, pues entramos ya en las medidas para intentar erradicar en la medida de lo posible
esta sequía que estamos sufriendo. España es uno de los países europeos con mayor déficit hídrico. La distribución aproximada de consumos, más o menos, luego me lo puedes confirmar, es 65% para usos agrícolas, un 20% para uso industrial y solo un 15% para uso doméstico. A veces pensamos que gastamos mucha agua en casa, pero en realidad el uso agrícola es el mayor.